que vamos a ver es eh, una, una, una forma de obtener este tipo de gráficas a partir de ecuaciones en las que ya corregimos las inconsistencias dimensionales. Entonces, si ya tenemos una ecuación dimensionalmente homogénea, podemos entonces aplicar el concepto de ecuaciones adimensionales y de gráficas de estas ecuaciones para obtener comparaciones entre datos geológicos. En esta gráfica lo que estamos viendo es una falla que va en la dirección X y tiene una longitud W. Aquí también vemos que la escala es de 100 metros y lo que vemos en esta falla es que a lo largo de la falla hay diferentes desplazamientos de los marcadores de la deformación. Por ejemplo, aquí tenemos diques o elementos como enclaves que están desplazados a lo largo de la falla. Y aquí en este caso uno de los diques tiene un desplazamiento denotado por la letra O. También se puede ver que los desplazamientos hacia los bordes de la falla, es decir, hacia los bordes de la gráfica, son menores que hacia el centro de la gráfica. Y esto es muy común en muchas fallas a lo largo del mundo. Las fallas en las terminaciones tienen desplazamientos mínimos y en la parte central tienen desplazamientos máximos. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos construir un mapa de los desplazamientos, pues simplemente midiendo la longitud de la falla y midiendo los desplazamientos en cada una de las zonas de la falla. Eh, esto en campo se hace haciendo caminamientos a lo largo de la falla y midiendo en las zonas donde hay marcadores eh, de la deformación cuáles son los desplazamientos. Se puede hacer con mucho detalle y se pueden tomar muchas mediciones. Ok, una ecuación que describe de manera sencilla el desplazamiento relativo en un material elástico fue propuesta por el doctor Pollard. Eh, es esta fórmula en la que el desplazamiento que hay en una falla es dos veces el cambio de esfuerzo por este factor que es 1 menos el coeficiente de Poisson entre el módulo de cizalla multiplicado por un factor geométrico que tiene que ver con la distancia a lo largo de la falla y el desplazamiento en la falla. Entonces, en esta ecuación lo que vemos es que acá tenemos la deformación y acá tenemos el esfuerzo. Y esta ecuación también me sirve para introducir al término de ecuaciones constitutivas. En las ecuaciones constitutivas en mecánica relacionamos el esfuerzo con la deformación y mediante una ley o una conducta mecánica. En este caso, la conducta mecánica que estamos suponiendo para estas fallas es de un material elástico. Y estos factores que vemos en esta parte de la ecuación son constantes elásticas que nos sirven para definir el medio. Lo vamos a ver con más calma más adelante en el curso, pero ahorita lo que tenemos que decir simplemente es que estas nos definen propiedades elásticas del medio. Y esta parte de la ecuación sería el factor geométrico de
una ecuación de desplazamiento relativo en dos dimensiones de un material elástico, es decir, una falla que está dentro de un material elástico. Esta gráfica, esta ecuación fue propuesta por el doctor Pollard y Segal en 1987. En esta ecuación tenemos del lado derecho la relación de caída de esfuerzos de cizalla multiplicado por un factor que está entre paréntesis que tiene que ver con los coeficientes elásticos del material. En este caso es el coeficiente de Poisson, que está denotado por este símbolo B, y el módulo de cizalla, que está denotado por el símbolo G. Vamos a ver más adelante a qué se refieren estas ecuaciones, estas constantes elásticas, pero por ahora es suficiente decir que son propiedades elásticas del material que se está deformando. Y lo que está en la raíz es el factor geométrico de la falla. Entonces, X es la posición a lo largo de la falla y A es el desplazamiento a lo largo de la falla. Ok. Entonces, el desplazamiento relativo de la falla tendría dimensiones de longitud. La caída de esfuerzos de cizalla, delta sigma, tendría dimensiones de masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2. El coeficiente de Poisson es un coeficiente adimensional de volumen que tendría dimensiones de 1, es adimensional. El módulo de cizalla es otro módulo elástico que tendría dimensiones de masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2, es decir, tendría las mismas dimensiones del esfuerzo, de la presión o el esfuerzo, es decir, que si lo pusiéramos dentro del sistema internacional, estos serían pascal. La longitud media A sería la mitad de la zona de falla y tendría dimensiones de L, y X sería la coordenada a lo largo de la falla en la que estamos haciendo nuestra medición y también tendría dimensiones de L. Entonces, si nosotros hacemos el análisis dimensional de esta ecuación, vamos a ver que es una ecuación dimensionalmente homogénea. Otra cosa importante que me sirve para explicarles esta ecuación es el concepto de ecuaciones constitutivas. En las ecuaciones constitutivas se relaciona la deformación con el esfuerzo mediante una ley o un comportamiento mecánico. En este caso, en el lado izquierdo de la ecuación lo que tenemos es la deformación, el desplazamiento relativo de la falla, y en el lado derecho lo que tenemos es el esfuerzo multiplicada por esa relación de conducta mecánica. En este caso está relacionada con la elasticidad del material, pero hay otros comportamientos mecánicos que se pueden asignar a una falla. En, en, en general hay tres comportamientos mecánicos importantes que vamos a ver durante el curso. Sería la elasticidad, como en este caso, la plasticidad y la viscosidad. Ok. Entonces, ahora imaginemos que vamos a campo y medimos los desplazamientos a lo largo de esta falla. En la primera gráfica A, lo que tenemos es
la longitud de la falla de 0 a casi 400 metros, graficada contra el desplazamiento observado a lo largo de la falla. Entonces vemos que para la distancia 0, es decir, en la punta de la falla, tenemos un desplazamiento que es mínimo, es 0. Alrededor de 100 metros tenemos un desplazamiento de 0.3. Alrededor de 200 metros tendríamos un desplazamiento de 0.4 metros, 40 centímetros. En 300 metros tendríamos otra vez 0.3 y así sucesivamente. Entonces lo que vemos en esta gráfica denotada como A es el desplazamiento relativo a lo largo de una falla, ¿no? Pero podemos suponer que hay muchas fallas en el campo, y entonces nosotros mediríamos estos valores para cada una de las fallas que podamos encontrar. Entonces, en la gráfica B, lo que tenemos es que hicimos una división entre 2 de la longitud de la falla, de manera que ponemos el 0 centrado en la parte media de la falla, y entonces ahora tenemos que hacia la parte positiva son 192 metros y hacia la parte negativa son 192 metros, menos 192 metros. Entonces, si se fijan, de manera, si lo observan con detalle, van a ver que es exactamente la misma gráfica y que simplemente lo que hicimos fue sacar la mitad del valor de la longitud total de la falla y poner nuestra coordenada 0 en este punto, que coincide con el máximo desplazamiento medido de la falla. Aquí en esta gráfica lo que se ve es que los datos se pueden ajustar a un círculo. Esta línea sólida que se ve en la gráfica entre menos 192 metros y 192 metros define la geometría de un círculo, y otra vez vemos que al inicio y al final de la falla el desplazamiento es mínimo, y en la parte central de la falla el desplazamiento es máximo. Ok, como les decía, podemos ver entonces que hay muchas fallas en una zona y podemos ir a medirlas todas y cada una de ellas, todos los desplazamientos. Entonces, en la gráfica C, lo que tenemos es la gráfica de las diferentes fallas que hemos medido en el campo. Aquí está la falla 1, la falla 2 y la falla 3. Pero para poder comparar las fallas en su longitud, aquí lo que hemos hecho es dividir o normalizar los valores de longitud, dividirlo entre el valor máximo. Entonces, por ejemplo, aquí el valor va de 0 a 192, entonces lo que hacemos es dividir este valor máximo entre 192 de manera que nos dé más 1, y este valor mínimo entre 192 de manera que nos dé menos 1. De esta manera podemos ingresar los datos de todas las fallas que hemos medido en esta gráfica. Así, no importa la longitud de la falla, siempre va a caer entre menos 1 y 1, debido a que ahora la longitud está normalizada. Pero aún tenemos diferencias en los desplazamientos de la falla. La falla 1 tiene un menor desplazamiento
mientras que la falla 3 tiene un mayor desplazamiento. En la gráfica D, lo que tenemos es que también hemos normalizado los valores de desplazamiento de cada una de las fallas, dividiendo entre el desplazamiento máximo, de manera que ahora también podemos calcular o comparar todos los puntos que hemos obtenido para cada falla y obtenemos una relación que nos describe el comportamiento de las fallas, que está relacionada con estas variables elásticas y de desplazamiento. Aquí lo que tenemos es que vamos a ver un poquito más con detalle cómo se hace el proceso. Para hacer la gráfica B, lo que necesitamos hacer es, aquí tenemos que el desplazamiento máximo es 0.4 metros, que es este desplazamiento máximo en la gráfica B, es igual a la parte de la ecuación que contiene el esfuerzo, la caída de esfuerzos de cizalla, los módulos elásticos entre paréntesis y el factor geométrico, que sería 192 metros. Si hacemos esta multiplicación, tenemos que el valor de la deformación sería 0.002. Para generalizar la ecuación, tenemos que dividir los desplazamientos entre la longitud media de la falla para poder comparar los diferentes datos de la falla. Entonces, ahora lo que hemos hecho aquí en la gráfica C es dividir entre la longitud media para obtener los valores normalizados entre -1 y +1. Y finalmente, para la gráfica D, lo que hacemos es construir el modelo que sea más genérico posible. Es decir, ahora hemos normalizado también los desplazamientos de la falla para tener un solo modelo que describa todo el sistema. Entonces, en esta gráfica podemos comparar de manera adecuada todos los desplazamientos de todas las fallas que hemos medido en campo y vemos que se ajustan a este modelo de comportamiento elástico. Este es solo un ejemplo. En general, es verdad que las fallas tienen un desplazamiento mayor en la parte media y tienen desplazamientos menores hacia las puntas de la falla, pero este modelo es una generalización y no es lo que vamos a ver normalmente en campo. Lo que hay que tener en mente es que la deformación elástica o el comportamiento elástico de los materiales se da para deformaciones que son muy pequeñas. Entonces, esto puede servir para estudiar, por ejemplo, sismos que ocurren en alguna zona y que provocan desplazamientos, es decir, deformaciones que ocurren de manera rápida y con desplazamientos pequeños. En la corteza terrestre, muchos de los desplazamientos en las fallas están acumulados. Es decir, que muchas fallas tienen historias más complejas de deformación que esta. Pero este ejemplo nos sirve para ver que podemos de alguna manera generalizar nuestros datos para construir modelos mecánicos que nos permitan explicar los desplazamientos que ocurren en la corteza. Vamos a entrar al tema de estados de esfuerzo en la corteza.
En las ecuaciones constitutivas que les platicaba hace un momento, relacionamos los, los esfuerzos con la deformación o la deformación con el esfuerzo mediante una ley que puede ser de comportamiento elástico, plástico o viscoso o combinaciones de estos comportamientos. Una de las partes entonces de la ecuación sería por un lado la deformación y por otro lado el esfuerzo. El esfuerzo es una cantidad física que no podemos medir en la roca. No podemos llegar al campo y decir esta roca ha tenido un esfuerzo de tal magnitud. Pero podemos hacer muchas inferencias a partir de los estados de deformación o incluso hacer mediciones de esfuerzo in situ. Por ejemplo, en algunas minas hay técnicas que nos permiten tener una medición real in situ del esfuerzo, aunque en general es difícil. Para entender qué es el esfuerzo, hay que entender lo que es un escalar, un vector y un tensor. Y un escalar es simplemente un número, es solamente una cantidad, mientras que un vector tiene una magnitud y una dirección, y un tensor tendría una matriz asociada. Para entender esto un poquito con más detalle, vamos a ver esta gráfica. Entonces, aquí lo que tenemos en esta gráfica es las relaciones entre las diferentes magnitudes de esfuerzo que vemos en la corteza. En la gráfica A, lo que tenemos es una masa M, que es puntual, está en el espacio definido por coordenadas X, Y y Z, y esa masa tiene una aceleración A. Como recordarán en física, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa, que es un punto en esta gráfica, sería un escalar, mientras que la aceleración y la fuerza serían vectores, con una resultante. La flecha indica hacia dónde se está aplicando, en qué dirección se está aplicando la aceleración y la fuerza. Entonces, este es el concepto fundamental de fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. En el caso de la gráfica B, lo que tenemos otra vez es nuestro ejes coordenados X y Y, y ahora lo que tenemos es un punto T que tiene un brazo con radio R y se está aplicando una fuerza en otra dirección. En el caso de A, lo que vemos es que la fuerza se aplica en la misma dirección de la aceleración. Si la fuerza se aplica en otra dirección, entonces lo que tenemos es un torque. Y este es el concepto de momento de una fuerza. Una fuerza tiene momento cuando se aplica en un brazo con un radio R. Ahora, en el caso C, lo que tenemos es que las fuerzas se pueden aplicar también sobre un área. En este caso, lo que vemos es que es un cuerpo geológico cualquiera y tenemos una fuerza que se aplica en el lado izquierdo sobre un área que está sobre la superficie de este cuerpo, y esta área está definida por dos términos. Primero, este valor
plano donde se está aplicando una tracción Tn. Esta tracción Tn está relacionada entonces con este plano. Dentro del cuerpo también podemos definir planos reales o imaginarios en donde se pueden aplicar tracciones definidos estos planos por un vector unitario n. El vector unitario n es simplemente un vector perpendicular a un plano que nos define ese plano donde se aplica una tracción o una fuerza. Pero también los esfuerzos se pueden aplicar en elementos de volumen, y en la gráfica D lo que observamos es un cuerpo geológico otra vez, y dentro de este cuerpo geológico hay un elemento cúbico que está definido por los ejes coordenados, y en este elemento cúbico se están generando esfuerzos. Y entonces estos esfuerzos definen varios vectores en las diferentes caras del elemento cúbico con diferentes direcciones que nos definen un tensor de esfuerzo. Entonces, esta gráfica la utilizo para definir lo que es un escalar, que sería un ejemplo en geología sería la masa, un vector que tiene una magnitud y una dirección, y un tensor que está compuesto por diferentes vectores que se aplican en diferentes caras de un elemento cúbico. Entonces son como diferentes niveles de elementos geométricos que componen un sistema geológico, digamos. El tensor entonces sería compuesto por muchos vectores. El vector tendría una dirección y una magnitud, y el escalar simplemente es un número. Ahora vamos a ver el concepto de fuerza de cuerpo. Imaginémonos un elemento geológico, otra vez cualquiera, que tiene un volumen dentro del cuerpo, y ese volumen puede o no estar definido por una fuerza B. Si nosotros hacemos cada vez más chiquito ese cuerpo, aquí en esta gráfica de la derecha pueden ver que el elemento cúbico se hace cada vez más pequeño, desde i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3. El elemento es cada vez más pequeño, y sobre ese elemento, que tiene un centro de masa P, está aplicándose una fuerza, y esa fuerza es diferente para el elemento i igual a 1, sería la fuerza, el diferencial de fuerza 1, para i igual a 2 sería el diferencial de fuerza 2, y para i igual a 3 sería el diferencial de fuerza 3. Si nosotros hacemos una integral de volumen del elemento que estamos analizando, este pequeño cubo dentro de un cuerpo geológico, esto sería igual a la densidad por la fuerza P por la diferencial de volumen en cada una de las direcciones. Entonces sería la sumatoria de la densidad por la fuerza aplicada en la dirección X por la diferencial de volumen, todo esto multiplicado por el coseno
coseno director en la dirección X, más la densidad por la fuerza en Y por la diferencial de volumen, todo esto multiplicado por el coseno director Y, y la densidad por la fuerza en Z por la diferencial de volumen, todo esto multiplicado por el coseno director Z. Si hacemos las integrales en cada una de las direcciones X, Y y Z, entonces lo que obtenemos es que la, la, la fuerza sería la densidad por la fuerza por la diferencial en X, en Y y en Z. Si nosotros queremos calcular esta P cuando tenemos que el cuerpo se hace cada vez más pequeñito, entonces lo que tenemos es que la diferencial de fuerza entre la densidad por el volumen nos va a dar este valor. Entonces la fuerza de cuerpo sería la fuerza aplicada sobre un centro de masa cuando este centro de masa se vuelve cada vez más pequeño, es decir, cuando se está aplicando sobre un punto. Y esto lo podemos ver más claro. La fuerza de cuerpo más importante que tenemos en geología estructural es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad actúa sobre los cuerpos geológicos o sobre cualquier cuerpo, sobre el centro de masa de este cuerpo, y es igual en, en, en todas direcciones. Otra fuerza importante de cuerpo es la fuerza litostática o la fuerza hidrostática. Entonces ahí nos podemos imaginar un elemento que está dentro de una alberca, por ejemplo. Este cuerpo va a recibir una presión hidrostática igual en todas direcciones, que va a ser aplicada sobre su centro de masa. Entonces, las fuerzas de cuerpo son fuerzas que actúan sobre un cuerpo en su centro de masa. Son fuerzas que se utilizan mucho en tectónica y que en geología estructural se utilizan menos. En geología estructural más bien utilizamos las fuerzas de superficie. Pero sí hay algunas fuerzas de cuerpo que son importantes. Para la mayoría de los problemas geológicos, como les decía anteriormente, la principal fuerza de cuerpo es la gravedad. Entonces, en la gravedad, pues evidentemente la fuerza en la dirección horizontal X y Y sería 0, y la fuerza en la dirección Z sería menos G. Y este valor de G en la corteza terrestre es 9.80 o 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros hacemos la integral en la dirección X, Y y Z utilizando la gravedad, entonces obtenemos la fuerza que está asociada a cualquier eh, a cualquier cuerpo que tiene una densidad ρ. Entonces, la fuerza sería la densidad por la gravedad por esta delta X, delta Y y delta Z, que sería finalmente la diferencial de volumen. Entonces,
entonces tenemos que esta este valor en las direcciones X y Y sería 0, porque en esta dirección la, el valor de la gravedad sería 0. Y solamente tendríamos el valor para la dirección en Z, en el cual sería la densidad por la gravedad. Entonces, la gravedad es para recapitular, la gravedad es la principal fuerza de cuerpo con la que vamos a tratar en geología estructural, y sería solamente aplicada en la dirección vertical, y tendría un valor de 9.8 por metros sobre segundo al cuadrado. Para obtener la fuerza, entonces, derivada de esta aceleración de gravedad, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta aceleración por la densidad y por el espesor de la corteza, o del cuerpo geológico del que estamos tratando. Ahora vamos a entrar a un concepto muy importante en mecánica del medio continuo, y este se refiere a las fuerzas de superficie. Y la fuerza de superficie más importante es la tracción. La tracción es una idealización de mecánica del medio continuo, que hizo que se desarrollaran muchos de los conceptos más modernos de mecánica. Es uno de los pilares fundamentales de la mecánica, digamos. Entonces, en las fuerzas de cuerpo dijimos que estas actuaban sobre un punto de masa de un cuerpo, que es un punto que se forma cuando hacemos el volumen cada vez más pequeño, y que está generalmente definido por el centro de gravedad de los objetos. Ahora nos imaginamos una masa rocosa o un elemento geológico, y nos podemos imaginar que dentro de ese elemento geológico hay una superficie que puede ser real o puede ser imaginaria. Podemos resolver la atracción para una superficie que no existe. Por ejemplo, una discontinuidad que queremos ver qué pasaría si hubiera una discontinuidad en una masa rocosa, o en una discontinuidad o una falla que ya existe. Ok, entonces aquí lo que tenemos en esta gráfica es una masa de roca, y dentro de esa masa de roca nos imaginamos esa superficie S, que está definida por un vector n, que es un vector unitario. La característica de este vector n es que es perpendicular a la superficie que estamos analizando, y está aplicada sobre un punto P. Bueno, la superficie tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. El lado positivo es generalmente el lado que está definido por el vector unitario n. Ahora, nosotros vamos a agarrar el punto P, nos vamos a ir a un pequeño espacio, un pequeño parche dentro de esa superficie, que está definido por esta diferencial de área que vemos en la figura en la parte superior. Esta diferencial de área, si nosotros pudiéramos ver las fuerzas que actúan sobre esa diferencial de área, sobre ese pequeño parchecito en la superficie de ese plano que nos imaginamos, entonces veríamos que hay muchas fuerzas actuando sobre él en todas direcciones, que están definidas aquí en esta gráfica
por las flechitas que entran y salen de esta superficie de A. También vamos a ver que eh, esas fuerzas, si nosotros hacemos todavía más pequeña esa área, vamos a ver que esas fuerzas se pueden dividir en dos. En una fuerza que es de alguna manera oblicua o perpendicular al área, y otra fuerza, esa sería, perdón, esta diferencial F, y otra fuerza que actuaría paralela a esa área, que sería una diferencial de fuerza de Cisay. Bueno, lo que cuando se instauró el concepto de tracción, se encontró, esto fue hecho por Cauchy por allá de 1800, lo que se vio es que si nosotros hacemos esta área pero tan pequeñita, podemos despreciar esa componente del esfuerzo de cizalla y solamente quedarnos con la componente que es oblicua o perpendicular al plano sobre el que está actuando. Entonces, tenemos que la tracción, cuando tenemos ese parchecito cada vez más pequeño, o sea, en el límite, cuando n es muy pequeño, tendríamos que la fuerza entre el área nos daría la tracción. Y también en ese parchecito tan pequeño, lo que tendríamos es que la tracción paralela a la superficie sería cero, ¿no? Entonces, solamente tenemos una fuerza que actúa sobre un área cuando hacemos ese parchecito pequeñito. Esta fuerza que denominamos tracción está definida por como les decía, por un vector unitario n que es perpendicular a la superficie. Pero hay superficies a la superficie del plano que estamos estudiando. Esta superficie, recuerden ustedes, es una falla, una discontinuidad, una fractura, o puede ser una falla o una fractura que todavía no existen, pero nos imaginamos que pudieran causar una discontinuidad dentro de un macizo rocoso o dentro de un material geológico. Entonces podemos estudiar cuál sería el efecto de la tracción sobre una superficie imaginaria, conociendo el estado de esfuerzos de una zona. Bueno, esa superficie va a estar definida por el vector unitario n, que es básicamente perpendicular a ella, a esta superficie. Pero, por ejemplo, aquí lo que vemos es que para diferentes superficies S1, S2 y S3 que tienen diferentes curvaturas, o sea, son planos con diferentes curvas, pueden tener el mismo vector unitario que los define en un punto. Entonces pueden tener la atracción que los define también similar, aunque sean diferentes planos. Si su vector unitario es el mismo, pues van a tener la misma componente de tracción. En cambio, superficies con diferentes curvaturas, pero también diferente vector unitario, en la gráfica de la derecha lo que vemos es dos superficies S1 y S2 que se intersectan en un punto P, pero para S1 tenemos un vector unitario N1 y su correspondiente tracción TN1, mientras que para la superficie S2
tenemos un vector unitario n2 y su correspondiente tracción tn2. Así lo que vemos es que si tenemos el mismo vector unitario para diferentes superficies, vamos a tener la misma tracción. Pero si no tenemos el mismo vector unitario, entonces vamos a tener diferentes tracciones que actúan sobre el mismo punto definido por diferentes superficies. ¿Ya? Esto es muy importante cuando se hace análisis de cómo van a ser los desplazamientos sobre una superficie de falla que tiene, por ejemplo, intersecciones de diferentes sistemas de falla. ¿Ya? La tracción sobre un sistema de falla no necesariamente va a ser la misma que sobre el otro sistema de falla, sino que tiene que resolverse de manera distinta. Ok, hay otra parte de la tracción que es muy importante. Es que en una superficie S, que está dentro de un cuerpo geológico, tenemos dos partes, una parte 1 y una parte 2. En la parte 2 está el vector unitario n1 y aquí hay una tracción de n1. Pero de acuerdo a la tercera ley de Newton, si hay una tracción en una dirección sobre una superficie, debe haber una tracción igual en magnitud, pero de sentido opuesto en el otro lado de la superficie. Entonces, en la gráfica de la derecha, lo que vemos es que otra vez tenemos la misma superficie, pero ahora la parte iluminada es la parte 1. Y aquí esta parte 1 está definida por un vector unitario n2 y una tracción que es idéntica en magnitud a la tn1, pero de sentido opuesto. Y esto es muy importante porque imagínense una falla geológica. Lo que nos está diciendo este concepto es que si una falla tiene una tracción en una dirección de un lado de la falla, tiene que haber una tracción opuesta en el otro lado de la falla. ¿Sí? Tienen que igualarse esas dos tracciones. Es lo que vemos en la parte de abajo. Entonces, si por un lado eh, la falla está jalando la superficie de tracción, por el otro lado, el lado posterior también la tiene que estar jalando, pero en sentido opuesto. Entonces, podemos resolver la tracción en cualquiera de las dos partes. Entonces, como les decía, el entender el concepto del vector de tracción ha sido un gran logro en el desarrollo de la mecánica del continuo, pero también nos ha ayudado mucho a entender eh, cómo se ocurren las deformaciones geológicas. La tracción es un vector que actúa en un punto, en una superficie que puede ser real o imaginaria y que tiene una orientación, cualquier orientación. Pero esta orientación tiene que estar especificada por el vector unitario n, que es perpendicular a esa superficie. También puede estar dentro o fuera de un cuerpo geológico. O sea, puede ser una falla dentro de un cuerpo geológico, una discontinuidad, o puede ser que estudiemos la superficie de un cuerpo y sobre ella actúe una tracción. Entonces, ¿qué mide la tracción? La tracción mide una relación restrictiva entre la fuerza que resulta de aplicar la tracción en un pequeño parche y la fuerza de superficie cuando este parche se vuelve pequeñito. O cuando hacemos que el parchecito, esa área sobre la superficie sea lo suficientemente pequeña, vamos a tener una tracción resultante.
Luego, diferentes superficies que tienen la misma orientación, eh, o sea, que tienen el mismo vector unitario, pueden tener el mismo vector de tracción en un punto común. Pero superficies que tienen diferente orientación, es decir, tienen diferentes vectores unitarios, tienen diferentes tracciones en el mismo punto común. El vector de tracción puede ser eh, normal o tangencial a la superficie, es decir, puede ser completamente perpendicular a la superficie o puede ser muy cercano a ser paralelo a la superficie. Esto, aunque el vector normal unitario define la superficie, no define la orientación del vector de tracción. Entonces nosotros podemos tener una superficie, pero el vector de tracción puede actuar en cualquier dirección. Generalmente el vector de tracción nos dice en una discontinuidad si el, la fuerza jala o empuja a esa discontinuidad. Es decir, si nosotros estamos provocando una tensión o una compresión sobre esa superficie real o imaginaria. En un punto sobre una superficie, la tracción es igual en magnitud, pero opuesta en dirección, a otra tracción que actúa al mismo tiempo, pero en la otra parte del plano, eh, en, de la superficie del plano. Y las dimensiones físicas de la tracción son fuerza por área, es decir, m por l por t a la menos 2 por l a la menos 2 o m por l a la menos 1 por t a la menos 2. Y sus unidades del sistema internacional son newton sobre metro cuadrado o pascal. Y como les decía, eh, las unidades más comunes son mega o gigapascal, es decir, 1 por 10 a la 6 o 1 por 10 a la 9